Oigan, y otro tema que vamos a hablar, ahora sí que hemos traído a un experto, porque aquí en la Ciudad de México muchas personas tienen tinacos, cisternas en casa y a veces no le prestamos la atención al mantenimiento que hay que darle. O a veces tomamos agua de cualquier lugar nada más porque tenemos sed, pero no somos conscientes de las enfermedades gastrointestinales que nos puede traer al cuerpo y lo peligrosas que pueden ser. Por eso tenemos al doctor Fernando Cabrera, que ha venido a decirnos justamente qué cuidados y qué consecuencias tenemos para la salud si no hacemos lo que es debido. Bienvenido, doctor. Gracias, Leslie. Un gusto. Igualmente. Fernando, pues sí, como dice Leslie, prácticamente en todos los hogares, edificios de este bello país, pues hay una cisterna, un tinaco. Vayámonos al básico, que es el que sí, por lo regular, hay. Tinaco. ¿Cada cuánto y por qué se debe limpiar y cómo el tinaco? Sí, claro que sí. Mira, por recomendaciones generales, por normas internacionales, un lavado tanto de cisterna como de tinaco se tiene que hacer al menos una vez al año. Sin embargo, yo como médico especialista, yo recomiendo al menos realizarlo cada 6 meses. O en caso de que tengamos contacto o que sepamos que el agua está contaminada, que está infectada por algún microorganismo, se debe hacer lo antes posible. Ahora, ¿cómo se debe hacer esto? Primero, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede pasar accidentes, ¿de acuerdo? Primero debemos hablar de las cisternas, ¿de acuerdo? Las cisternas las tenemos que vaciar de manera inmediata, ¿de acuerdo? Dejar al menos de 10 a 15 minutos para poder una vez barrer, hacer un barrido mecánico de todo lo que sería la composta o material biodegradable que quede. Posteriormente tenemos que usar blanqueadores de un tipo de cloro. Como tal, una recomendación, no te puedo decir, ¿qué cantidad de cloro? ¿Por qué? Porque las concentraciones de cloro son diferentes de cada producto. Lo que sí es muy importante, claro, no tenemos que combinar cloro con algún otro químico. ¿Por qué? Porque podemos generar gases tóxicos y eso obviamente nos puede perjudicar. Entonces habría que disolver siempre el cloro con agua limpia, Así ¿no? es. Y con eso lavar las cisternas o los tinacos. ¿Qué tipo de bacterias o qué tipo de infecciones podemos obtener de tomar o usar un agua que esté contaminada? Sí, claro. Tenemos 3 grandes grupos. Principalmente serían infecciones por bacterias, ¿de acuerdo? La principal, hay una bacteria que se llama E. coli, que es de las más peligrosas. También podemos tener virus, norovirus, y también podemos tener parásitos intestinales que nos pueden causar estas enfermedades. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque yo estaba pensando y comparando así por la cantidad de agua y todo eso como en las piscinas, que a lo mejor virtiendo algún tipo de limpiador o cloro en el agua nos ayude para que pueda ser potable o para que se pueda utilizar. Bueno, no tomarla porque ya compramos agua filtrada, pero para bañarnos y lavar los trastes, tal vez nada más echándole como en las piscinas, echándole algunos líquidos. Mira, solamente ese es un error muy común, ¿de acuerdo? No porque veamos el agua que está limpia, está libre de microorganismos, ¿no? Nuestros ojos no son un laboratorio, obviamente, No ¿de son acuerdo? un microscopio. Exactamente. Entonces, pues, obviamente, la recomendación siempre es utilizar el cloro, por ejemplo, en este caso, a las recomendaciones del proveedor, ¿de acuerdo? Ya sean pastillas, ya sea el concentrado, el líquido o en gel, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, hay enfermedades que se derivan de un agua sucia, como por ejemplo este síndrome de Guillain-Barré, que de hecho un compañero nuestro aquí tomó un agua en un momento de trabajo que estaban en exteriores, que les dieron y se enfermó y fue muy grave. El ataque al sistema nervioso es muy difícil. La hepatitis también podría ser. ¿Qué otras enfermedades que no son directamente de parásitos o bacterias del agua podrían traer el agua contaminada? Sí, por ejemplo, tenemos varias enfermedades, sobre todo que pueden afectar mucho a los niños, la shigelosis, ¿de acuerdo? O la fiebre tifoidea, que es muy conocida. ¿La salmonela? Exactamente, también se puede presentar, ¿de acuerdo? Ok, no es que yo sea renuente al lavado de cisternas o tinacos, pero la utilización de filtros, no nada más el filtro para beber agua, sino sobre todo en Estados Unidos se venden unos filtros muy grandes que parecen unos cilindros así grandes que filtran todo el agua antes de que llegue a los hogares, porque en Estados Unidos sí no usan, por ejemplo, cisternas o les llega el agua directo porque así funciona allá. Pero aquí, utilizar un filtro para la casa, ¿podría ser una buena opción adicional al lavado de cisterna? Sí, es una buena opción, pero obviamente eso no exime de que ese filtro no nos da el 100%. ¿Por qué? Porque los virus son pero muy chiquitos y esos filtros no nos cubren Son contra más esos. bien para tierras e impurezas. Exactamente, o sea, cosas prácticamente grandes, ¿de acuerdo? Pero ya para virus, sobre todo, no nos van a cubrir para nada.
Ok. Ahora, la recomendación sería cuando hierves el agua, porque también pensamos, mucha gente compra agua embotellada, pero el agua embotellada no necesariamente, digamos, está al alcance del bolsillo de todas las personas. Entonces, mucha gente que vive, por ejemplo, en el Estado de México o en el interior del país, pues tiene su tinaco, ¿no? Que viene de un pozo que es tratado por ellos mismos. Entonces, el riesgo es muy alto por más que limpien el tinaco. ¿Qué medidas deberían tomar cuando vayan a consumir esta agua? ¿Hervirla o qué otras cosas más son importantes de hacer? Sí, una es hervirla, al menos la duración de ese proceso de utilizar este calor es de al menos de 30 minutos, o al menos que veamos las burbujas hirviendo totalmente. O sea, no es que cuando empiezan las burbujitas ya uno apaga la cocina, es 30 minutos hirviendo. Exactamente, esa es una de las recomendaciones, y también podemos hacer el uso de cloro, a veces en gotas también, ¿de acuerdo? Oye, y bueno, ¿recomiendas tú para el lavado de cisternas? Ya nos dijiste tal vez los líquidos que se usen y todo. ¿Hacerlo nosotros o contratar a una empresa especializada para esta situación? Pues de preferencia, siempre un profesional. Un profesional. Sí. Ahora, muchas veces pensamos, no, es que me voy a enfermar si me tomo agua contaminada, pero a veces no nos damos cuenta que el agua que estamos utilizando para lavar verduras o de repente vamos a comprar ahí al changarrito y que écheme unos hielos, ¿no? ¿Pueden venir las enfermedades también de esa forma al lavar los vegetales o en los hielos que compramos en la calle? Por supuesto, claro que sí. Obviamente, si ese hielo es de un agua que está contaminada y lo están obviamente utilizando para hacer, no sé, aguas frescas, para los mariscos, por ejemplo, también nos puede causar estas enfermedades. Ajá. Oye, y bueno, esto es también aplicable para restaurantes, hoteles, hospitales y toda esta cuestión. Ellos me imagino que lo hacen con mayor frecuencia. ¿Qué tanto tú que trabajas, por ejemplo, en un hospital de especialidades, qué tan frecuentemente se limpian este tipo de lugares? Prácticamente la limpieza es cada 1 hasta 2 semanas, incluso hasta antes. De 1 a 2 semanas están ahí limpiándolo, luego lo vuelven a llenar y otra vez. Pues qué bien. No, es que si te pones a pensar en un hospital, tienes personas que tienen el sistema inmunológico debilitado o incluso con cánceres y cosas que no pueden defenderse. ¿Cuál sería la recomendación, doctor, para las amas de casa, las personas o los señores que están en casa también, que nos están viendo con respecto a utilizar el agua que viene de los tinacos, que viene de la llave? Bueno, una de las recomendaciones, si presentamos o sospechamos que el agua está contaminada, vemos que las personas se están enfermando, debemos sospechar que altamente esa agua pues está contaminada, ¿no? Hay que obviamente cesar el consumo de esa agua, y sobre todo a los niños, que al final de cuentas lo que es peligroso para nosotros no va a ser como tal estas enfermedades, estas infecciones, sino más bien el grado de deshidratación, sobre todo, como bien comentabas, Desty, a personas que están con alguna patología de inmunocompromiso, cánceres, VIH, etcétera, y a los niños, sobre todo. La primera causa de muerte en niños actualmente es la deshidratación. Oye, si llegas a un lugar, el que sea, que no tienen esta higiene de tinacos y de cisternas, y te lavas las manos, vas a comer, por ejemplo, te lavas las manos, ¿el lavarte las manos con esa agua puede generarte algún problema o simplemente el hecho de usar también el jabón con eso te ayuda? No, desafortunadamente, si yo me lavo las manos, al final estoy contaminándome yo mismo y estoy contaminando ya sea alimentos, otras personas. ¡Auch! O sea, y los trastes que lavan ahí, ¿no? De repente Ya los sé. lavan con esa agua. Bueno, digamos que ya nos ha pasado esta contaminación que pues lamentablemente no hemos tenido la precaución o de repente sin querer hemos estado en contacto con aguas contaminadas. Los síntomas, cuando uno empieza con problemas gastrointestinales, ya sea diarrea, ¿qué señales de alarma necesitamos tener en cuenta para acudir a urgencias inmediatamente? Sí, mira, los síntomas principales, uno va a ser la debilidad, ¿de acuerdo? Cansancio extremo. Para los niños, sobre todo, llantos y lágrimas, ¿de acuerdo? Que veamos que su boquita está totalmente seca, ¿de acuerdo? Entonces, esos son datos pivotes, sobre todo para los niños y para las personas en general, que tienen que acudir a un servicio de urgencias de manera inmediata. Y cuando se nos afloja la pancita, por ejemplo, ¿debemos esperar a ver qué pasa luego o inmediatamente hay que hacer algo? No, obviamente, sí podemos esperar un tiempo, obviamente. Lo más importante en estos puntos es la hidratación, ¿de acuerdo? Siempre debemos estar bien hidratados, consumir suero oral,
¿de acuerdo? Y no automedicarnos, que también ese es un problema muy importante. Se llegan a tomar medicamentos de manera indiscriminada, entonces es cuando ya estamos promoviendo resistencias a antibióticos que realmente no necesitamos. O cuando te dicen, no tomes esa pastillita para que te amarre la No. panza y ahí quede, Exacto, ¿no? sí, ya que no siga el problema. Oye, pero ustedes en el sector médico recomiendan muchísimas cosas, ¿no? De que se cuiden y la alimentación y esto, pero no he escuchado nunca que recomienden lave su cisterna, ¿eh? O lave su tinaco. Yo creo que habría que empezar a hacer una campaña de este tema, ¿no? Así es, todo eso, esto es un parte de todo. Es parte, porque si no, imagínense. Y es más, el mensaje lo estamos dando aquí a través del programa. Analicen. Nosotros ahí en casita también no hemos lavado hace muchísimo tiempo. Pero analicen. ¿Hace cuánto no le echan una lavada? Entonces yo creo que es tiempo de todas esas empresas que se dedican a eso, se mochan, porque ahí les va. Llámenlos para que empiecen a limpiar sus tinacos y todas sus cisternas, porque sí es bastante delicado, ¿no? Así es, y también tener la precaución al lavar nuestros alimentos. Sí recomendaría, doctor, que cada vez que vamos a lavar los alimentos, por ejemplo, con agua potable, le pongamos unas gotitas de cloro, que sea ya como un hábito. Sí, de preferencia sí, hacerlo un hábito, obviamente para prevenir, pues, posteriormente. De hecho, hasta en las tiendas de autoservicio venden estos famosos, los sí. desinfectantes, que es de 1 a 2 gotitas, dependiendo obviamente de la cantidad de producto o de alimento, ¿no? Fruta, vegetales, etcétera. Ahí está. Pues Fernando, muchísimas gracias. El mensaje ya está ahí. Platicamos de muchas cosas que tienen que ver con este tema del agua contaminada de nuestras cisternas o tinacos, pero el mensaje ya lo dejamos y muy claro. Tome conciencia, haga un calendario y el doctor recomienda, cuando menos cada 6 meses, ya hacerlo una vez al año. Una alarmita en el celular. Sí, no está de más, Miles, claro que sí. Muchísimas gracias, Gracias. Fernando. Y bueno, con ese pensamiento los dejamos en lo que nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero de verdad, no le echemos el saco roto. Y esto también allá en casita les voy a decir ahorita que llegue, porque creo que hace mucho tiempo que no lo lavamos. Pausa.